contra Netanyahu cambiará en algo la situación en Medio Oriente. No, no cambiará la situación en Medio Oriente, desafortunadamente, hasta que Estados Unidos y Europa, es cierto, no pongan un hasta aquí. Pero ese hasta aquí es difícil de poner por condiciones objetivas, independientemente de que te disguste mucho lo que está haciendo, los crímenes que está cometiendo Netanyahu y el ejército israelí. Pero es importante, es un símbolo enormemente importante y fue una buena noticia. Yo inmediatamente en Twitter dije una muy buena noticia. El Tribunal, la Corte Penal Internacional, expide una orden de arresto contra Netanyahu y contra su secretario de Defensa. El problema que tenemos ahora es que Trump dice que Netanyahu tiene que acabar el trabajo. Acabar el trabajo es la ocupación de todos los territorios asignados a los palestinos en la partición de 1948 para crear la solución de un solo Estado de Israel en todo el territorio que antes era de 2 estados y que los palestinos vivan pues bajo el gobierno israelí. Me parece una barbaridad absoluta y total. Obviamente siempre he defendido la solución de los 2 estados, como toda la gente razonable que yo conozco, pero Donald Trump parece que favorece otra cosa. ¿Cree que Trump amenace con sanciones económicas a los países con potestad de detener a Netanyahu? No necesita hacerlo. Europa tiene un compromiso con Israel, porque Europa es el lugar donde se llevó a cabo el Holocausto. Y esto genera unas disonancias cognitivas enormes entre las dirigencias y entre los ciudadanos conscientes europeos. Es muy fácil decir, entréguenle, como se lo vi yo el otro día a un podemero. Otra vez a un podemero. Es que de verdad me alucinan. Decía, devuélvanle su tierra a los palestinos. Entonces decías, pero es que la mayoría de los israelíes, incluidos los que son árabes, que hay muchos, tienen representación en el Congreso, en la Knesset incluso, ya nacieron allí, ya es su tierra. ¿Cómo los vas a echar? ¿A dónde los vas a echar? ¿A su país? No, pues su país es ese. Allí nacieron. Desde 1948, yo creo que quedarán muy pocos israelíes que no hayan nacido en Israel. Repito, la creación del Estado de Israel fue un error histórico gravísimo, pero ya no se puede echar atrás. Las naciones se han fundado sobre las bases más brutales imaginables posibles. Todas las naciones han tenido una historia no muy edificante, o muchas naciones. Y es el caso de Israel. No se debió haber hecho esa partición, se debió haber buscado otra solución, pero bueno, esa partición se había comprometido desde principios de siglo y con el holocausto nazi, evidentemente Europa se sintió en la necesidad, en la obligación moral de cumplir con esa obligación que se había asumido para allá por 1916, me parece. Entonces, ¿qué haces? Cualquier cosa que hagas a favor de los palestinos es interpretada como un apoyo a Hamas. Pero cualquier cosa que haces, cuando yo me opongo al antisemitismo y a los nazis, me dicen que soy sionista y no lo soy, por favor. Si no creo en el nacionalismo, menos voy a creer en un nacionalismo basado en una religión, que es el sionismo. Es una visión nacionalista referida a la tierra prometida, según los escritos, las creencias ancestrales del pueblo hebreo. Pues mira, no. Pero creo que tienen que poder vivir todos en paz. Y creo que ya no se puede echar para atrás la creación del Estado de Israel. Por más que los podemeros digan, desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Pero desde el río Jordán, que es el límite natural, la frontera natural de Israel, hasta el Mediterráneo. Esa es la franja que ocupa Israel. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá significa echar a los no palestinos al mar.